Dios te bendiga, querido amigo, Dios te bendiga, querido hermano. Es un placer tenerte con nosotros otra vez aquí en esta ocasión para seguir aprendiendo acerca de las profecías del libro de Daniel. Ya hemos visto hasta ahora los capítulos 2 y desde el 7 hasta el 11 completo. Si aún no lo has visto en el canal, entra a la sección que dice lista de reproducción y allí haz clic en la carpeta que dice las profecías de Daniel y encontrarás cada video que hemos hecho acerca del libro de Daniel. Ahora vamos a entrar en el último capítulo de este libro, el capítulo número 12. Les recordamos que los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel son parte de una misma profecía. El capítulo 10 es la introducción, el capítulo 11 el desarrollo o el cuerpo, y el capítulo 12 que es la conclusión de esta grandiosa profecía. Vamos a orar para entrar inmediatamente en materia con el tema de Daniel capítulo 12. Oramos. Eterno Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos de abrirla y estudiarla. Dirígenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si vemos el capítulo 12, el primer versículo que encontramos en el libro dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12 introduce una figura ya mencionada anteriormente en el capítulo 10 de Daniel. Y es interesante porque este capítulo final inicia con Miguel. Y queremos basar este video en saber quién es Miguel y por qué se le da tanta importancia en las profecías de Daniel y también en las profecías apocalípticas. Vamos a aprender quién es Miguel. Aquí dice que cuando Miguel se levante, será un tiempo grande de angustia. Tremendo será conocer quién es este personaje Miguel. Y para contestar esta pregunta, ¿quién es Miguel? Vamos a navegar un poco en la palabra de Dios. Así que permite que el Espíritu Santo te dirija a ti y también yo permitiré que lo haga conmigo y aprendamos juntos acerca de Miguel. ¿Quién es Miguel y por qué tiene tanta importancia dentro del marco de la profecía apocalíptica? Vamos a comenzar definiendo el nombre de Miguel para comenzar desde la base. Miguel es un nombre hebreo que en hebreo se dice Micael. Posiblemente en algunas Biblias usted encuentre que diga Micael en vez de Miguel. No se asuste, se está topando con este nombre que es hebreo y se dice Micael en hebreo. Este nombre Miguel en hebreo lleva como significado quién es como Dios, quién es semejante a Dios. Interesante nombre tiene este personaje Miguel. ¿Por qué? Porque es una pregunta directamente, una comparación con Dios. ¿Quién es como Dios? Y recordemos que quien contendió con Satanás en el cielo fue Miguel. ¿Y qué quería Satanás? Isaías 14, del 12 al 16 nos dice que Satanás quería ser como Dios. Dice que subiría al cielo, sobre las estrellas me sentaré y pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. El plan de Satanás, este querubín, era ser semejante a Dios. Curioso que quien lo enfrenta es Miguel, cuyo nombre es ¿quién es como Dios? O ¿quién es semejante a Dios? Y esta pregunta tiene una respuesta. ¿Quién es como Dios? No es Satanás. El único que es como Dios, puesto que es Dios, es Jesucristo. Miren cómo lo dice la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. La respuesta a la pregunta del nombre Miguel, Micael, ¿quién es como Dios? No es Satanás. El único que es semejante a Dios porque es Dios es Jesucristo.
Curioso esto, ¿verdad que sí? Porque quien enfrenta la rebelión de aquel que quería ser como Dios, Satanás, es Miguel, cuyo nombre significa quién es como Dios o quién es semejante a Dios. Ya conocemos la base, que es el significado del nombre de Miguel. Ahora, Miguel va acompañado de algo, de la palabra arcángel. Y queremos conocer qué significa esto, arcángel. Arcángel, al contrario de Miguel, que es un nombre hebreo, arcángel es una palabra griega que tiene un significado interesante. Viene de arge, que significa principal, jefe o príncipe, arge, principal, jefe o príncipe, una palabra griega, y ángel, una palabra compuesta, arge, principal, jefe o príncipe, y ángel, que ya usted sabe qué significa. Entonces, cuando combinamos estas palabras, arge, principal, jefe, príncipe y ángel, entonces el significado del nombre de arcángel es principal entre los ángeles, jefe de los ángeles y príncipe de los ángeles. Esto significa arcángel, principal entre los ángeles, jefe de los ángeles y príncipe de los ángeles. Arge, principal, jefe, príncipe, ángel, saben el significado. Y es interesante que esta palabra arcángel solamente aparece 2 veces en la Biblia. Y la primera está estrechamente relacionada con Miguel, en Judas capítulo 1, versículo 9, donde se presenta a Miguel, se le llama el arcángel Miguel, contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y la segunda vez que se menciona la palabra arcángel es relacionándola con la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 16 dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los significados de Miguel y de arcángel. Ahora vamos a ver parte por parte los textos donde aparece Miguel y podremos conocer allí quién es este personaje y por qué es tan importante dentro de la profecía apocalíptica. Comencemos con Daniel 12, 1 y 2. Comencé con este, no por algo en específico, simplemente quise comenzar con ese texto. Daniel 12, versículo 1 y versículo 2. Allí dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a iniciar parte por parte. El versículo dice, Daniel 12, 1 y 2, que en aquel tiempo se iba a levantar Miguel. ¿En qué tiempo? Lógicamente, en el tiempo donde culmina la profecía de Daniel 11. ¿Recuerda usted esto? Si no recuerda, vaya al canal, entre al capítulo 11 de Daniel y vea el último capítulo del capítulo 11 que subimos y aprenderá qué fue lo último que pasó allí. Aprendimos que en los tiempos del rey del norte, luego de que el comunismo sufriese un golpe mortal, el siguiente objetivo era la conquista de los Estados Unidos. Y durante ese tiempo, cuando se ha conquistado Estados Unidos y comienza la persecución mundial de la iglesia, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y a Miguel se le llama el gran príncipe. ¿Por qué? Recuerde que es un arcángel. Recuerde que arcángel significa jefe, principal o príncipe. Se le llama el gran, un superlativo, como que está por encima de todo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es importante que sepamos que Miguel es aquel que está para defender a aquellos fieles de Jehová. El arcángel Miguel se levantará en los días finales para socorrer a aquellos hijos fieles del Señor. Y se dice que cuando esto ocurra, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Y vean lo que dice. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Interesante que cuando Miguel se levante para defender a su pueblo, los hijos de Dios, será tiempo de angustia.
Cristo dijo esta misma expresión, Mateo 24, 21 y 22, que él dijo que será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. La misma palabra que se dice aquí que acontecerá cuando Miguel se levante. Y dice, pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. ¿Para qué? Para libertar a los escogidos. Justamente lo que se dice aquí de Miguel, que cuando él se levante será tiempo de angustia, pero los fieles serán libertados. ¿Por quién? Por Miguel. Note, quien liberta, quien rescata, quien redime es Cristo, pero quien lo hace aquí es Miguel. Y no solo eso, cuando eso ocurra, cuando Miguel se levante y cuando Miguel rescate a los siervos fieles de Dios, habrá resurrecciones. Dice que se levantarán los que duermen en el polvo de la tierra. De manera que la resurrección y la libertad del pueblo de Dios en el tiempo del fin están a cargo de Miguel. Por eso cuando él se levanta, ocurren estas cosas. Interesante. Miren por qué. El apóstol Pablo dice, Tesalonicenses primera carta, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué leo este texto? Porque según Daniel, las resurrecciones vienen cuando se levante Miguel. ¿Qué es Miguel? Un arcángel. ¿Qué significa arcángel? Jefe de los ángeles, principal de los ángeles o príncipe de los ángeles. Y aquí se habla de Cristo cuando venga en su segunda venida y ocurran resurrecciones. Lo mismo que acontece cuando se levanta Miguel. Muchos dicen que Tesalonicenses 4:16, cuando dice con voz de arcángel, no es que Cristo es el arcángel, sino que vendrá con arcángeles, diciendo que hay más arcángeles. Pero esto contradeciría totalmente el contexto del texto. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando directamente de la persona de Cristo. Note, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor. Con voz de mando, ¿quién viene con voz de mando? El Señor, porque se está hablando del Señor. El Señor mismo, con voz de mando, está hablando en la persona del Señor. Con voz de arcángel, en la persona del Señor. Y con trompeta de Dios, lo mismo tiene que ver con el Señor, descenderá del cielo. Note, no está hablando aquí de ángeles, no está hablando de querubines, no está hablando de serafines ni de otros arcángeles. Está hablando en la persona del Señor que viene. Dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel. Él viene con voz de arcángel. No dice con la voz del arcángel o con arcángeles, porque está hablando de la persona de Cristo. Él viene con voz de mando. Él es que va a mandar con voz de arcángel. ¿Por qué? Porque él va a resucitar. Recuerden ustedes, Daniel 12:1, ¿quién levanta del polvo? Miguel. Y aquí, con voz de quién viene Cristo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante, la misma aplicación de Daniel 12. Cuando se levanta Miguel, pasan resurrecciones. Cuando Cristo viene, viene con la voz del arcángel y ocurren resurrecciones. No dice que vienen arcángeles, eso no, el texto no dice eso por ningún lado. Dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué la trompeta? Porque la trompeta es una alusión, al igual que el nombre de arcángel, de la resurrección. Miren cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, Pablo asocia la resurrección con el toque de una trompeta final. No está hablando de muchas trompetas, está hablando en singular, a la final trompeta, porque se tocará la, no las, trompeta y los muertos resucitarán. Pablo tiene el concepto claro. Cuando Cristo venga, quien mandará a los muertos a levantarse es Él, voz de mando. Quien mandará a los muertos a levantarse es Él, voz de arcángel. Quien mandará a los muertos a levantarse es Él, con trompeta de Dios, a la final trompeta. La Biblia no se contradice y dejen claro que hasta donde hemos visto que Miguel se relaciona directamente con Cristo, porque la obra que hace Miguel solamente Cristo la puede hacer. Es lo que hemos visto hasta ahora de Miguel. Y por último,
Apocalipsis 1:10, para pasar a la siguiente parte, asocia la voz de Cristo con voz de trompeta. Usted la puede leer, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Usted sigue leyendo el capítulo 1 de Apocalipsis y se va a dar cuenta que en la descripción que Juan da, se queda claro que está hablando de Cristo, que tiene voz como de trompeta, voz de autoridad, una voz que hay que escucharla, una voz de Dios. O sea, básicamente es lo mismo que dice Daniel 12, Tesalonicenses 4, Corintios 15. Cristo, al igual que el arcángel Miguel, levanta a los muertos. ¿Por qué? No es que Miguel sea un ente diferente y tenga el mismo poder que Cristo, es que son la misma persona. Entonces Miguel juega un papel predominante y al igual que Cristo, tiene poder para resucitar, tiene poder para vencer a Satanás. Curioso, posiblemente estemos hablando de la misma persona. Miguel, que significa quien es como Dios, y Cristo. Ahora usted dirá, ¿y por qué dice Miguel y no Cristo? Bueno, en el Antiguo Testamento nadie conocía a Cristo. Cristo no existía. Me explico. Cuando digo que Cristo no existía, es que no se llamaba así. El Hijo no se llamaba así. Se le pone Cristo o Jesús cuando viene en el Nuevo Testamento y nace. ¿Qué le dice el ángel? Se llamará Jesús porque librará al pueblo de los pecados. Cristo significa ungido, Mesías. ¿Entienden? Entonces, lo que estamos diciendo es que Cristo no se conoce como tal, sino hasta el Nuevo Testamento. Antes de ahí, Miguel era la forma de conocerse, no solamente en el cielo, sino también aquí, cuando se revelaba a los profetas, en este caso, Daniel. Ahora continuamos. Judas 1:9. Vamos con el siguiente versículo donde aparece Miguel. Judas 1:9. Ya vimos que Miguel y Cristo tienen mucha similitud. Veamos este texto. Muchos usan este texto para decir que Miguel es una creación de Dios, que no puede ser Cristo, porque aquí se muestra que Miguel no tiene autoridad. Vamos a ver si eso es cierto. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, pongo en negrita aquí, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Dice aquí que Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, Jehová te reprenda o el Señor te reprenda. Muchos dicen, mira, Miguel no puede ser Cristo porque no tenía autoridad para reprender a Satanás, sino que se la delegó al Señor. Eso no es lo que el texto está diciendo. Yo tengo potestad para darle una cachetada a cualquiera y digo, oye, no te golpeé porque no me atreví. Cuando yo no me atreví es que no podía, que en el momento no era adecuada esa reacción. O sea, el texto en ningún momento te dice que Miguel no tenía poder para eso. Simplemente que no era el momento de reprender y delegó eso en otro momento. El Señor te reprenda. Muchos dicen eso, ignorando otras partes de la palabra de Dios. ¿En qué contexto aparece esto? De Judas 1. Aparece, se menciona los que se rebelaron en el desierto, la rebelión de Coré. Se menciona Sodoma y Gomorra y la rebelión de los ángeles que pecaron. 3 ejemplos de rebelión: Coré, Sodoma y Gomorra y los ángeles que pecaron en el cielo y fueron expulsados. ¿Cuál fue el problema de ellos? Dice la Biblia. Judas 1, versículos 8 y 9. Escucha el problema de ellos. Eran soñadores que en su delirio contaminan su cuerpo, menosprecian la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos blasfemaban de lo que estaba por encima de ellos, o sea, de Dios, y maldecían lo que no conocían. O sea, nadie puede maldecir porque en un ser humano no hay poder para maldecir, para reprender. Ese poder viene de Dios. Y en ese contexto es que entra lo que dice de Miguel, que Miguel, siendo él, no se atrevió a maldecir a Satanás, o sea, a reprenderlo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Delegó eso para otro momento. ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual Miguel, que es Cristo, no reprendió a Satanás él en ese momento diciendo yo te reprendo, sino que lo delegó a otro momento. El Señor te reprenda a otro momento que no era el presente. Un ser humano, un ángel, no tiene poder de maldecir o reprender a nadie.
Balaam, por ejemplo, maldecía porque Dios se lo permitía. ¿Recuerdan eso? Miguel, como Dios, sí lo tenía, pero no era el momento para él hacer eso. ¿Por qué? Miren lo que dice la Biblia. Un ejemplo igual. Zacarías capítulo 3, versículo 2. Usted conoce esa historia. Cuando Jehová contiende con Satanás por Josué, el sumo sacerdote. Miren lo que dice el versículo 2 de Zacarías 3. Entonces dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pregunto, ¿no tenía poder Jehová para reprender a Satanás? Lo tenía, pero no era el momento para él reprenderlo. Si hubiese sido él que quisiera reprender en el momento, dice, yo te reprendo, no Jehová te reprenda, porque está delegando eso para otro momento. ¿Usted está entendiendo? Al igual que Miguel, Miguel no dijo yo te reprendo, él dijo Jehová te reprenda. Y aquí el mismo Jehová, en Zacarías 3 más claramente dice, yo te reprendo. No, dice Jehová te reprenda, Satanás. En pocas palabras, el mismo texto de Judas es el mismo texto de Zacarías, con personajes diferentes. En Judas está Moisés, en Zacarías está Josué, el sumo sacerdote. En Judas, Miguel no reprende, no maldice, dice Jehová te reprenda. En Zacarías, Jehová no reprende, no maldice, sino que dice Jehová te reprenda. ¿Por qué razón Jehová no maldice en el momento? Jehová no reprende en el momento. Eso es bíblico y vamos a verlo inmediatamente. Ya sabemos que proferir juicio de maldición de parte de Jehová es igual a reprender. Esto implica un juicio inmediato a Satanás. Si el Señor decía yo te reprendo, Satanás, si Miguel decía yo te reprendo, Satanás, en ese momento el juicio de Satanás se iba a llevar a cabo y su destrucción debía ser momentánea a la reprensión. ¿Cómo sabemos esto? Oh, miren un ejemplo bíblico. Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó, pero encontró solo hojas en ella y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Eso parece un acontecimiento normal, sin importancia. Cristo tiene hambre, va a la higuera, no encuentra fruto y le dice, nunca más nazca fruto de ti. Y la higuera se secó. Miren cómo lo dice Marcos, capítulo 11, versículos 20 y 21. Miren qué importante es esto. Al pasar por la mañana, está hablando del mismo hecho, pero al otro día, al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. ¿Qué higuera? La que Cristo maldijo. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Usted nota, cuando Dios, Cristo reprende, cuando Dios o Cristo maldice, el juicio se hace inmediatamente. Inmediatamente el Señor maldijo a la higuera, reprendió la higuera. ¿Qué pasó con ella? Se secó. Si Miguel decía en ese momento, Satanás, yo te reprendo. Si Jehová decía en Zacarías 3, Satanás, yo te reprendo, en el instante Satanás sería destruido. Eso contradeciría lo que dice la Biblia de que el juicio de Satanás sería en el futuro, luego de que se rescate el pueblo de Dios durante el milenio. Entonces, para cumplir con su palabra y llevar la justicia de Dios a los niveles que Él quiere, no reprendió en el momento a Satanás, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Eso es delegando la reprensión para el momento indicado en la historia. Yo creo que eso está claro, eso es la reprensión de Judas 1 y de Zacarías 3. Ahora bien, vámonos con el término príncipe, porque aquí hay un problemita cuando se le llama príncipe a Miguel. ¿Por qué? Porque a Cristo también se le llama príncipe. Se dice que Miguel es un arcángel de 7 arcángeles que hay, pero por la Biblia creemos que hay un solo arcángel y es Miguel, y Miguel es Jesús. Y hasta ahora en esa línea que vamos a tratar de conciliar esa parte. Cristo como príncipe. Hasta ahora sabemos que Miguel, el arcángel Miguel, es el jefe de los ángeles.
el principal entre los ángeles, el príncipe de los ángeles. Sabemos eso hasta ahora. Ahora miren esta cita. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Escuche esto. Un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano. Josué ve esta figura con una espada desenvainada en la mano, piensa que es del enemigo y yendo hacia él le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pregunta Josué y él respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor que ha venido. Pregunto, ¿de quién se está hablando allí? Si el príncipe de los ángeles es Miguel, si el principal entre los ángeles es Miguel, si el jefe de los ángeles es Miguel, si quien combate a Satanás con los ángeles es Miguel, ¿qué príncipe se apareció aquí? Miguel. Eso es lógico porque si dicen que es Cristo, está diciendo lo mismo. Cristo entonces es un guerrero, ¿verdad? Y se le llama príncipe del ejército del Señor. ¿Entienden la similitud? Lógico, de quien se está hablando aquí es de Miguel. Ahora fíjese qué interesante. Entonces Josué se postró en tierra y lo adoró. Solamente a Dios se puede adorar, ningún ángel, bajo ningún concepto, por más exaltado que sea, ni que sea querubín, ni que sea arcángel, ni Gabriel, nadie que no sea Dios puede recibir adoración. Muchos textos confirman esto. El mismo Gabriel, cuando está hablando con Juan en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice la Biblia, yo me postré a sus pies para adorarle, Juan hablando, pero él me dijo, Gabriel, no hagas eso, adora solamente a Dios, porque yo soy siervo como tú. O sea, un ángel, por más exaltado que sea, tiene que rechazar la adoración, porque esta le compete solamente a Dios. Satanás en Mateo 4 le pide a Cristo, adórame y te daré todos los reinos de este mundo. ¿Qué Cristo dijo? Escrito está, a tu Dios solamente adorarás y a él solo servirás. Pero aquí vemos que el príncipe del ejército del Señor recibe adoración de Josué y este no lo detiene. Creo que eso está claro. Si no era Cristo, era Miguel. Estamos hablando de la misma persona. No pueden ser independientes. Se habla del príncipe del ejército del Señor, que obviamente es el arcángel Miguel, que obviamente es Cristo. Recibe adoración de Josué y él no lo detiene, sino que Josué pregunta, ¿qué manda mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quite el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. En ningún lado se registra que un ángel dice esa declaración. Quite el calzado, porque esto es santo, porque yo estoy aquí. Primero, Josué lo adora, dice la Biblia. No se le puede buscar otra vuelta a eso. Lo adoró, textualmente lo dice. Y número dos, el ser que se le aparece dice, quite el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Se le llama príncipe del ejército del Señor, y el único príncipe de este ejército que conocemos es Miguel, y ya sabemos que Miguel es Cristo, y seguiremos demostrando esto más adelante. Lo interesante de esto es que esta misma escena se repitió anteriormente con Moisés. Éxodo capítulo 3, ¿recuerdan la salsa al viento? Cuando Dios se le aparece en la salsa a Moisés, ¿qué le dice Dios desde la salsa a Moisés? Quite el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo santo. Solamente donde está Dios se constituye ese lugar como suelo santo. Y si le pasó a Moisés ese lugar era santo, y le pasó a Josué también adoró como Moisés ese lugar era santo, ¿quién estaba allí? El mismo personaje. ¿Y cómo se le llama? Príncipe del ejército del Señor, lo mismo que es el arcángel Miguel. Pero sigamos. Daniel 8:11. Vamos a seguir con el príncipe. Daniel 8:11. En Daniel 8, desde el 9 en adelante, se está hablando del trabajo del cuerno pequeño, que es la segunda fase de Roma. Recuerden que Roma como imperio termina en el año 476 de nuestra era con las invasiones de las 10 tribus bárbaras. Pero Roma pasa a una segunda fase, que es la unión de Roma imperial con el Estado a partir del 538.
Roma imperial, perdón, con la iglesia a partir del año 538 y allí se conoce como el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, dice Daniel 8, ataca a las estrellas del Altísimo, que son los santos del Altísimo, los vence, los derrota y dice el versículo 11 que también aún se engrandece, dice el versículo 11, aún se engrandeció, o sea, no le bastó con atacar a los santos, la persecución, no le bastó con quitar el continuo, no le bastó eso, sino que aún, o sea, por encima de eso, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se está hablando de un príncipe de los ejércitos. ¿De qué príncipe? No es de un príncipe terrenal, puesto que ya sabemos que Roma en sus dos fases tiene intereses diferentes. En la fase imperial, su interés es terrenal, por eso ataca horizontalmente. En la parte de la segunda fase de Roma, su interés es espiritual religioso, por eso ataca hacia arriba, dice de manera vertical, y todo lo que ataca tiene que ver con cosas del Señor. Los santos del Altísimo, dice, los persigue y los quebranta y los vence, y aún se engrandece, dice, contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra qué príncipe? Obviamente contra el mismo príncipe que se le aparece a Josué, que se le llama el príncipe de los ejércitos. Y escucha que se dice aquí de este príncipe, en el 8:11 ahí mismo. Por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este príncipe que ataca el cuerno pequeño tiene también un santuario. Oigan, eso está claro. ¿Para quién era el santuario y quién lo mandó a hacer? Jehová. Éxodo 25:8 que dice, hágame un santuario y habitaré entre vosotros. Este príncipe de los ejércitos de Daniel 8:11 es el mismo príncipe de los ejércitos de Josué 5:13 al 15. Y este príncipe tiene un santuario. Y el santuario, ¿quién lo mandó a hacer? Dios. ¿Para qué? Para él morar en él y habitar en medio de su pueblo. Miren esta otra. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Óigame, no puede ser coincidencia. Aquí en Josué, en Daniel 8, en Daniel 7, que no lo puse allí, y en Daniel 12, se habla del mismo príncipe de los ejércitos, que es el arcángel Miguel, y recibe no solamente ese calificativo, sino que recibe adoración en Josué. ¿Quién puede ser Miguel sino Cristo? ¿Quién? Eso está claro en la palabra de Dios. Ahora miren esta. Esta es importantísima. Daniel 10. En Daniel 10 intervienen tres personajes. Usted lo puede ver tranquilo en la casa. Daniel, Gabriel y Miguel. Hay un cuarto que no lo voy a mencionar, que es el príncipe del reino de Persia y de Media. Estos personajes intervienen allí. Ahora, cuando Daniel entra en visión, en el capítulo 10, lo primero que él ve en visión es a un personaje, y miren cómo lo describe. Daniel 10, 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esto es lo primero que ve Daniel, a un ser majestuoso, y da su descripción, lo está viendo. Pero lo interesante es, yo puse aquí casi el capítulo completo, lo interesante es que cuando él ve a este ser, pasa algo con él. Versículo 8. Quedé pues yo solo, dice Daniel, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Pero oí el sonido de sus palabras. ¿De la palabra de quién? Del que él vio, que describió en los versículos 5 y 6. Oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Note, cuando Daniel ve este ser, cae con rostro en tierra, no está mirando nada, desfalleció del temor y se le fueron las fuerzas. Y en ese momento aparece el segundo personaje, que es Gabriel. Versículo 10. El primer ser que él vio no era Gabriel.
Él lo describió y no era un ángel, era un ser divino, lógicamente. Ahora en el versículo entra Gabriel. Escucha por qué Gabriel. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mi mano. Aún Daniel no está mirando. Mientras hablaba esto conmigo y me dijo, perdón, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. El que le tocó dice, a ti he sido enviado. ¿Están escuchando? Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Noten, Gabriel que está ahí dice, me mandaron desde que tú comenzaste a orar. Yo estoy aquí por eso, como respuesta a tu oración. Noten, en el versículo 5 y 6 Daniel describe un ser divino. Y en el 10 en adelante, Daniel comienza a interactuar con Gabriel. Aún no está mirando a Gabriel él. Recuerda que él tiene rostro en tierra. Versículo 13 dice, después que dice que yo vengo por ti, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. ¿Ven que está hablando Gabriel? Gabriel va desde que Daniel comienza a orar. ¿Y quién se lo pone por 21 días? El príncipe de Persia. Dice Gabriel, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Escucha esta última parte. Y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí Gabriel habla en primera persona. Él dice, Miguel vino a ayudarme y quedé allí. ¿Quién quedó allí? Gabriel. Es lógico. Gabriel está combatiendo con el príncipe de Persia. ¿Quién va a ayudarlo? Miguel. Y Gabriel dice, quedé allí con los príncipes de Persia. Si Gabriel quedó allí, ¿quién fue el primero que se le aparece a Daniel? Medite. Si Gabriel dice, Miguel vino a ayudarme, y yo me quedé allí combatiendo con el príncipe de Persia, ¿dónde estaba Miguel? Lógico, fue primero Miguel donde Daniel, y ese fue el ser que Daniel vio en los versículos 5 y 6. Eso es lógico. Si Gabriel dice, yo vine para ayudarte, pero por 21 días se me opusieron y vino Miguel a ayudarme y yo quedé allí, ¿dónde se quedó Miguel? Lógico que fue donde Daniel, y a ese ser fue que Daniel vio al principio y lo describió como un ser majestuoso. Luego de eso cae otro en tierra y se queda así. Ahora dice Gabriel, y ahí que Daniel levanta la vista, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esta palabra, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Ven? Aún Daniel no levanta el rostro de la tierra después que vio al primer ser, que ya sabemos que era Miguel. No hay otro ser, no hay otra explicación. Versículo 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Ya Daniel levantó la visión, la vista, y vio el que lo tocó y lo describe como con semejanza de hijo de hombre. Ya no está viendo al que vio al principio, está viendo al segundo ser, que es Gabriel. ¿Por qué es el segundo ser? Lógico, él describe el primero. Y si lo ve otra vez, ¿no lo va a reconocer? Claro que sí. Él está hablando aquí con Gabriel y eso es lógico, ahí no hay perdedera. Entonces abrí mi boca y comienza Daniel a hablar allí. No lo voy a leer para ganar tiempo. Versículo 19. Y me dijo Gabriel, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y por si queda duda diciendo que es Miguel que está hablando ahí, vean que no, que es Gabriel. Pero yo, el que está hablando con Daniel ahí, que es Gabriel, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. No está hablando Miguel ahí, está hablando Gabriel. Entonces, ¿qué vimos aquí? Número uno, que Daniel lo primero que ve en la visión del capítulo 10 es un ser majestuoso, de gloria indescriptible, la describe allí como un ser supremo. Número dos, cae rostro en tierra y ahí llega a Gabriel y le toca y le dice que Miguel fue a ayudarlo y él se quedó allá mientras Miguel seguía.
¿A quién fue que ve Daniel entonces? A Miguel. Y número 3, Miguel se va, Gabriel viene y comienza a declarar la visión a Daniel. Lo interesante de esto es que la descripción que da Daniel de Miguel en el capítulo 10 es la misma descripción que Juan da de Cristo en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 y 15. Miren, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vio Juan. Ya se le llama ya semejante al Hijo del Hombre, obviamente, porque ya Cristo había tomado la forma humana, ya había muerto por el mundo. Ustedes saben la historia. Ya tenía forma de hombre. Dice que vio a este ser vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Note la misma descripción prácticamente que da Daniel de Miguel cuando lo ve en el capítulo 10. Señor, esto está claro. Miguel no tiene otro calificativo que el mismo Jesucristo, tomando esta forma de arcángel para defender a su pueblo. No estamos diciendo que Cristo es creado, puesto que Miguel es Cristo mismo. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Cristo como príncipe. Daniel 10:13. Este versículo es muy controversial porque este es el texto que se toma para decir que hay más de un arcángel. Vean por qué. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La expresión uno de los principales príncipes es la que se toma para decir que hay más de un arcángel y que Miguel no es Cristo. Pero ignoran las reglas gramaticales del hebreo. En el hebreo se utiliza el lenguaje idiomático muchas veces, frases idiomáticas, como es conocido como refranes, o frases que todo el mundo sabe qué significan. Por ejemplo, hoy en día, en nuestro idioma, se utilizan en nuestro tiempo frases idiomáticas pertenecientes a nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo, pásame la vaina, un ejemplo, ¿verdad? Ya usted sabe que yo me refiero a un objeto. Pero si usted hubiese dicho eso en los tiempos de Juan Pablo Duarte quizás no lo iba a entender. ¿Por qué? Porque es una frase idiomática de ahora. En los tiempos bíblicos, utilizar esta frase es una frase idiomática que reflejaba superioridad. Pero que no queremos ignorar un detalle de traducción que hay en este texto. Usted se fija, yo tengo aquí 3 versiones con el mismo texto y en cada una se traduce diferente. En la Biblia de Jerusalén se traduce uno de los primeros príncipes, al contrario de la Reina Valera 2000, que se traduce uno de los principales príncipes. En la nueva versión internacional se traduce uno de los príncipes de primer rango. Y así muchas versiones tienen esta parte diferente. ¿Por qué? Porque hay un problema de traducción. Mucha gente busca la Biblia interlineal, pero no sabe utilizar la interlineal. ¿Por qué? Porque busca la interlineal con una palabra para cada palabra hebrea y esa no es la Biblia interlineal. La interlineal te pone la palabra hebrea y te pone todos los significados de esa palabra para que tú sepas cuál se ajusta más al contexto del texto. Eso evita que saquemos el texto de contexto. Por ejemplo, miren cuál es la palabra que pasa aquí. La traducción real, literal, del texto hebreo de esta expresión es el príncipe principal y no uno de los principales príncipes. Aquí se habla de un superlativo que está por encima. El texto original dice, repito, el príncipe principal y no uno de los principales príncipes. Se utiliza la palabra ahad, que significa uno y primero. Si buscamos el interlineal nos pondrá ahad, o la palabra verdad en su idioma, y nos pone el significado, nos pondrá uno y nos pondrá primero, no nos va a poner primero, ni nos pondrá uno, porque entonces está sujetando la traducción a una palabra. La interlineal te pone la palabra hebrea o griega y te pone el significado o los significados de esa palabra. En este caso, la que se usa aquí es ahad, que significa uno y primero. El texto dice ahad ha rishonim, que significa, lo podemos traducir como primero de los primeros príncipes o el príncipe
principal, en cuyo caso significa que está por encima, un superlativo, que no hay uno más grande que él. Eso es lo que significa el texto. Fíjese, Daniel 8:25 nos habla del príncipe de los príncipes. Usted lo puede buscar también. Se habla del mismo cuerno pequeño que se engrandece y ataca, dice el texto 8:25, al príncipe de los príncipes. En el 11 dice que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Y en el 25 dice que ataca al príncipe de los príncipes, hablando de Cristo, obviamente, como el príncipe de las legiones celestiales. Y en Daniel 10:13 se habla del primero de los primeros príncipes o del príncipe principal. Obviamente tiene que estar hablando del mismo personaje, y el texto bíblico, el mismo contexto, te obliga a tomarlo así. No pueden haber dos príncipes de los ejércitos del Señor. No pueden haber dos príncipes de príncipes. No pueden haber 7 príncipes. Eso no es cierto. La Biblia habla de Miguel como el que está por encima de todo. Se le llama príncipe de los ejércitos. Se le llama el gran príncipe. En 8:25 se le llama príncipe de príncipes, y en el 7:25, 7:11 se le llama, 8:11 se le llama el príncipe de los ejércitos. O sea, está claro que está hablando del mismo príncipe. Al decir príncipe de príncipes o el primero de los príncipes, o como quiera que se quiera tomar, no está diciendo que hay más príncipes, puesto que es la misma expresión de Juan en Apocalipsis 19:16, cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro por encima. Es una frase idiomática del idioma hebreo que indica superioridad, que no hay otro por encima de él. Es como decir el alfa y la omega. Cuando decimos primero, no estamos diciendo que no necesariamente hay más. Por ejemplo, a Cristo se le llama el primogénito de los muertos. ¿Qué es el primogénito? El primero. ¿Fue Cristo el primero en levantarse? No, hubo resurrección antes de Jesucristo, pero es con Cristo que el muerto tiene esperanza de resucitar. A Cristo se le llama el primogénito de la creación. ¿Es creado él? Porque el primogénito es primero. ¿Es creado? No, es que en él se originó la creación. Él creó todo. A Cristo se le llama príncipe, el primero de los príncipes, o el príncipe principal, que es Miguel. ¿Es porque hay más? No, es porque está por encima de todo lo demás. Analícelo, vea esto detalladamente, tranquilamente, sin prejuicio, sin preconcepto, sin una pared que te bloquee lo que estamos hablando, y date cuenta que es así. Ahora bien, el último texto que quiero analizar es Apocalipsis 12, 7 al 9. Allí dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En este texto vemos otra vez a Miguel, y ya se le presenta en el cielo. Todo el mundo sabe que el conflicto entre el bien y el mal no es entre Satanás y un ángel, no es entre Satanás y un querubín, no es entre Satanás y un serafín. Todo el mundo sabe que la lucha entre el bien y el mal es entre Cristo y Satanás. Y en el cielo, ¿quién se rebeló? Satanás. ¿Contra quién se rebeló? ¿Contra un ángel? No, se rebeló contra Cristo, porque él quería el lugar de Cristo. Y si se rebela contra Cristo, ¿quién tiene que luchar contra él? Cristo. Cristo no va a mandar un súbdito a pelear con su enemigo. Cristo no mandará a nadie a pelear su guerra. Él es que la pelea. Y en este caso la comandó como el arcángel Miguel, de quien ya hemos hablado tanto. Por eso se habla de Miguel como príncipe de los ejércitos celestiales. Miren cómo lo dice Apocalipsis. Miguel y sus ángeles, presentando los ángeles como posesión de Miguel. El dragón y sus ángeles, presentando al dragón, a Satanás, a los ángeles como posesión del dragón. ¿Quién es el dragón? El versículo 9 lo dice: el dragón,
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Si el dragón es Satanás, ¿quién es Miguel? Cristo. Ahí no hay perdedera. Miguel es la forma que Cristo asume cuando defiende a su pueblo. Pero también hay algo. Vamos a decírselo para el final. El versículo 10 termina diciendo, una vez que Satanás es expulsado, esa expulsión de Satanás no es, ya la del versículo 9, no se refiere a su expulsión del cielo, eso lo hablaremos más adelante más tranquilamente, sino a que cuando Cristo muere en la cruz, definitivamente el diablo queda fuera de los concilios celestiales. Recuerda cuando Cristo estaba en la tierra, él dijo que ahí viene el príncipe de este mundo, Satanás, y que ya él será echado fuera, ¿verdad? Será echado fuera. ¿En qué momento? En ese momento, cuando Cristo murió en la cruz. Cristo le llamó al diablo príncipe de este mundo, mandaba en este mundo, era el supremo en este mundo. Y para Cristo poder ser el príncipe de este mundo, tenía que vencer al príncipe, que era Satanás. Y con esta derrota, ya Satanás queda confinado a este planeta y no puede asistir más a los concilios celestiales como hizo en el libro de Job cuando asiste a esta reunión. Ahora el texto dice en Apocalipsis 12:10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Con la expulsión de Satanás, que ocurrió con la muerte de Cristo, ya Satanás no puede ir a reunión en el cielo, no puede salir de este planeta, está confinado aquí, y Cristo ahora tiene la autoridad suprema sobre este planeta, pasando él a ser el representante de este mundo y no Satanás, pasando él a ser el príncipe de este mundo y no Satanás. Ya por último, para Cristo revelarse al mundo, para Cristo venir a este mundo, para Cristo como Dios revelarse a sus criaturas, ¿en forma de qué lo hace? En forma de Dios. La hace en forma de hombre. ¿Y cómo se llama? Jesús. ¿Se llamaba Jesús en el cielo? No lo sabemos, pero es lógico que no. ¿Por qué? Porque Jesús significa, ¿verdad? Jesús significa el Salvador. Y la salvación se necesitó después que el hombre peca. ¿Entienden? Para revelarse a nosotros, ¿qué forma toma? Forma de hombre, dice Filipenses capítulo 2, y pasa a llamarse Jesús. Antes de tomar la forma de hombre, ¿qué forma tenía? ¿Cómo se llamaba? Entonces usted me está catando el punto. Cuando Cristo creó los seres celestiales, ¿cómo interactuaba la Trinidad con los seres celestiales? Puesto que a Dios nadie lo puede ver. Nadie puede ver al Padre. Inclusive los serafines y querubines que están delante de él no lo pueden ver. Dice la Biblia, Isaías capítulo 6 y el mismo Éxodo cuando se habla del arca del pacto. ¿Cómo están los serafines delante del trono de Dios? Con dos alas cubren su rostro. ¿Para qué? Para no ver a Dios, porque Cristo mismo dijo, Dios mismo dijo que nadie me ha visto. Nadie, eso incluye los seres celestiales. Entonces, ¿cómo se revelaba Dios a los seres celestiales? A través del Hijo en la forma de Miguel, en la forma del arcángel Miguel. Para Satanás quererse rebelar contra Cristo y querer ocupar la posición de Cristo, debió haber visto a uno igual a él, debió haber visto a uno que podría derrocar. Yo te garantizo que nunca quiso él ocupar el lugar del Padre porque no lo había visto y sabía que no podía con él. Yo te aseguro que no quería ocupar el lugar del Espíritu Santo porque no lo había visto y no podía contender con él. Pero Cristo, así como se reveló al hombre, se reveló también a los seres celestiales en la forma del arcángel Miguel, y Satanás vio uno igual a él y pensaba que necesitaba la misma exaltación que la merecía, tal cual Miguel la tenía. Todo lo que hemos visto de Miguel aquí son cosas que un ser creado no lo puede hacer. Combate al diablo y lo vence. Resucita muertos. Se levanta y defiende y salva al pueblo de Dios. Se le llama príncipe de los ejércitos de Dios. Viene escrito con voz de arcángel. Yo creo que no queda duda. Sé que, hermano, yo espero, y amigo que me escucha, que todo sobre Miguel esté claro. Y con esta base avanzaremos en Daniel capítulo 12. Si no se entendió algo, puedes preguntarlo en los comentarios.
Puedes compartir con nosotros tu idea también y no hay problema. Sé que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar.